Éxodo capítulo 13. Vamos a continuar con nuestro estudio de este poderoso y maravilloso libro del Antiguo Testamento. Amén. Y todos hemos sido edificados por la palabra del Señor. Amén. Y hemos estado aprendiendo muchas cosas que enriquecen nuestra vida personal. Amén. Así que bien, vamos a estar hoy hablando de apartados y guiados por Dios. Amén. Son dos puntos bien importantes, y aunque vamos a unificarlos, estos puntos, si lo hablamos de forma individual, también son de mucho provecho. Así que hoy trataremos de hablar de estos dos temas y aprender lo más que podamos de ello. Amén. Si usted se percata, en el título del capítulo 13 dice consagración de los primogénitos. Y si usted se va más adelante en su Biblia, en el versículo 17, tiene otro pequeño subtítulo. Quizás su Biblia la tenga o no, pero tiene otro pequeño subtítulo que dice la columna de nube y fuego. Entonces ahí nos habla de dos asuntos importantes, y por eso es que el mensaje de hoy se llama apartados y guiados por Dios. Amén. Entonces vamos a tratar de aprender todo lo que podamos. Amén. Ahora, apartados y guiados por Dios tienen algo bien importante en nuestra vida. ¿Cuántos saben que Dios no es un titiritero? ¿Conocen lo que es un titiritero? Un titiritero es uno que maneja los títeres o las marionetas. No, Dios no maneja nuestra vida a su antojo. Esa es una realidad. Más en la Escritura nos enseña las bendiciones que obtenemos al vivir obedientes a su palabra. Amén. Él no maneja nuestra vida teniendo el poder y siendo soberano y todopoderoso. Nos concede a nosotros la decisión de someter nuestra vida a su voluntad. Amén. Él no maneja nuestra vida como un titiritero. Él nos enseña a través de la palabra las razones por las cuales nosotros debemos ser guiados por Él. Amén. Así que eso es bien importante aprenderlo en esta tarde. Amén. Así que lo primero que vamos a ver, vamos a dividir esta enseñanza en dos puntos. Primero, apartados. Vamos a ver lo que es apartados para Dios. Amén. Entonces, mire, en el versículo 1 de Éxodo 13 dice: Jehová habló a Moisés diciendo. Cuando uno estudia tan solo ese primer versículo, uno puede aprender muchas cosas. Esa expresión, Jehová habló a Moisés diciendo, es maravilloso. Tendré alguna oportunidad de ir poco a poco, pero tan solo en ese versículo yo aprendí mucho al meditar a profundidad en esa pequeña frase. Amén. Pero dice en el versículo 2, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Amén. Ahora vamos a ver qué es conságrame. Recordemos cuál fue la última plaga que azotó a los egipcios. ¿Alguien recuerda? La última. La muerte de los primogénitos. Y es que en la cultura de los egipcios, según la tradición, es que los dioses, todo hijo mayor pertenecía a los dioses de los egipcios. Entonces, ahora, de alguna manera, Dios le dice al pueblo: ahora ustedes me pertenecen a mí. ¿Sí? Recordemos que Dios estableció un pacto con Abraham y les dejó una señal. ¿Alguien sabe cuál fue esa señal que Dios le dijo a Abraham que hiciera como parte del pacto perpetuo con Abraham? El ser circuncidado. Esa era la señal de pacto entre Dios y Abraham. Amén. Pero la palabra consagrar, que tiene mucho que ver con nosotros, y vamos a ir entendiendo poco a poquito, es un verbo hebreo, y ahí
se escribe de la manera siguiente: apártame es Kadash, que viene de una palabra que usted quizás ha escuchado, que es Kadosh. Esa es la palabra. Y esta palabra significa apartar, consagrar, santificar, dedicar, purificar. Se lo vuelvo a repetir. Esta palabra consagrar significa, buenas tardes, apartar, consagrar, santificar, dedicar y purificar. Amén. Entonces, mire que esta palabra consagrarme tiene varias connotaciones: apartar, consagrar, santificar, dedicar y purificar. Ahora, ustedes y yo sabemos que Dios nos ha llamado a santidad. Amén. Y eso es precisamente lo que significa ser apartados para Dios. Nosotros debemos de vivir consagrados, apartados, dedicados, ¿sí? Purificados para Dios. Amén. Eso es bien importante. Todo cristiano, hombre, mujer, joven o señorita, debe de saber que ahora está consagrado, está apartado, ya no forma parte del montón, es tomado por Dios para algo específico, está siendo santificado. Amén. Nuestro cuerpo debe estar santificado para Dios. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra lengua, etcétera. Muchas cosas. Entender lo que significa consagrar es muy importante. Amén. Ahora, fíjese que Dios le dice: conságrame todo primogénito, tanto de los hombres como de los animales. Dice: mío es. ¿Sí? Dios estaba diciéndole: me pertenecen. ¿Sí? Es mi derecho tomarlos. Ahora, Dios, al igual que en aquel tiempo, hoy Él quiere ocupar el primer lugar en la vida de los creyentes. Sin embargo, muchos no le dan ese primer lugar a Dios. ¿Sí? Dios quiere ocupar la vida el primer lugar de la vida de los creyentes. Amén. Recordemos que Dios siempre ha bendecido a aquellos que lo han colocado en primer lugar. Amén. Dios siempre ha bendecido a aquellos que le han colocado a Él en primer lugar. Amén. Entonces, ¿cómo quiere Dios que vivamos nosotros? Apartados. Ahora, quiero que entienda este versículo. Recuerde que la última plaga fue la muerte de los primogénitos de los egipcios. Para que fueran librados los primogénitos de los israelitas, ¿qué tuvieron que hacer ellos? Mataron a un cordero, y por medio de la sangre, yo creo que vamos a volver a reempezar, porque creo que, como pregunto y veo que no, a la hora del examen, amén. Entonces, haga lo posible, amén, por recordar. Recuerde que ese cordero, el sacrificio de ese cordero y la sangre de ese cordero, les permitió a los primogénitos de los israelitas haber sido librados de la muerte. ¿Sí? Ahora, eso significa que ellos estaban viviendo una vida prestada. Se les otorgó una oportunidad. De la misma manera, nosotros, con la muerte de Cristo Jesús, se nos dio una oportunidad, y ahora estamos viviendo una vida que no es nuestra vida, que esa vida le pertenece ¿a quién? A Dios.
El apóstol Pablo dice que de modo que aquellos por quienes murió ya no vivan para sí, sino vivan para aquel que les dio vida. Y esto es bien importante que lo entienda cada creyente. La vida que usted tiene es una vida prestada, porque usted iba rumbo a la condenación eterna. Pero si no hubiese sido por el sacrificio de Cristo Jesús, y si Dios no le hubiera alcanzado, ustedes y yo estaríamos en la condenación eterna. ¿Me explico? Yo iba rumbo a la condenación eterna, mi vida era desenfrenada. Yo creo que quizás su vida también, quizás no tan desenfrenada, pero la verdad es que usted iba a la condenación eterna. Si no hubiese sido porque Cristo le alcanzó. ¿Cuántas veces Cristo no fue a insistir en su vida? Muchos les hablaron una vez, 2 veces, 3 veces, 10 veces. Y ahora esa razón por la cual usted está viviendo es una vida prestada. Esa vida que usted tiene la recibió como regalo de la gracia de Cristo Jesús. ¿Sí? Ahora, por esa razón es que Moisés le estaba diciendo al pueblo de Israel, Jehová dice que consagremos todo primogénito. ¿Por qué? Porque la vida de esos primogénitos era una vida prestada. Si Dios no les hubiera dado la instrucción de cómo salvar su vida, hubieran perecido igual que los demás. ¿Me explico? Por eso es que consagrarse es estar apartados, dedicados para Dios. Amén. Pero tan solo eso nos dice los primeros 2 versículos. Pero mire, en el versículo 3, lea conmigo en Éxodo 13, versículo 3. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí, ¿qué? Por tanto, no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib, o el mes de Nisan, también se llama mes de Abib. Y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Geteo, del Amorreo, del Jebeo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás ¿qué? Y el 7º día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo, de año en año. Gloria al Señor. Mire, en esos versículos nuevamente hace mención de la fiesta de los panes sin levadura. Amén. Los panes sin levadura no tienen un sabor agradable, ¿sí? Y estos panes representan la aflicción de los hijos de Israel en Egipto. Pero la levadura, también en la Escritura, puede llegar a representar el pecado. Amén. ¿Sí? Cuando Dios le dice que no coman leudado, hoy nosotros compramos la levadura. Ya venden levadura, ¿verdad? Industrial o fabricada. Pero antes se tenía que hacer un proceso. Se ponía la masa y cada ciertas horas se le añadía harina y agua para que se produciera la levadura en la masa. Entonces, cuando una masa estaba leudada, quitaban una parte y dejaban otra parte para seguirle echando harina y agua a fin de que esa masa se
leudara, ¿sí? Cuando una masa está leudada demasiado tiempo y alguien le abre, sale un olor medio desagradable. La Biblia dice y habla acerca del pecado también como levadura. Si usted pone atención, tanto la palabra consagrar, que significa apartar, y cuando habla de los panes sin levadura, es que nos está diciendo que nuestra vida, o le estaba diciendo también a los israelitas, que su vida debería de estar apartada para Dios. Amén. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 9, dice de la siguiente manera. Gálatas capítulo 5, versículo 9. Dice, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Un poco de qué? Leuda toda la masa. Ahora vamos, igual el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 5. Y quiero llevarle para que comprendamos la importancia de estar apartados para Dios. Primera de Corintios capítulo 5, ya está ahí. Lea conmigo el versículo 7, dice, limpiaos pues, desde el versículo 6, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un qué? Leuda. Limpiaos pues ¿de qué? De la vieja levadura, para que seamos ¿qué? Nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, ¿quién es? Que es Cristo, ya fue. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levaduras de sinceridad y de verdad. ¿Quién es nuestra Pascua para nosotros los cristianos? Cristo es nuestra Pascua. Por eso es que nosotros no celebramos la Pascua como la celebran los judíos, porque nuestra Pascua es Cristo. Ahora dice que nos despojemos de la vieja levadura. Y es que la levadura en la Escritura representa el pecado. Un cristiano debe de aprender a vivir consagrado, apartado, santificado, dedicado para Dios. Si un cristiano deja entrar a su vida un poquitito de pecado, ya echó a perder su vida. Porque eso es lo que dice Pablo. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Sí? Un poco de pecado va a arruinar tu vida. Puede que tú digas, pero es que no me parece tan malo. Es que no es lo que es a tu vista. Es lo que va a provocar en tu vida o en mi vida. ¿Me explico? Porque un poco de levadura echa a perder toda la masa. Ustedes y yo estamos llamados a vivir dedicados, apartados para Dios. Estos son mensajes que a veces no son muy frecuentes. Porque que una persona sepa que tiene que negarse al pecado y vivir totalmente para Dios, se le hace difícil. ¿Sí? Porque el diablo dice, ¿qué tanto es? Tantito. ¿Verdad? ¿Qué tiene? No tiene nada de malo. Pero es que un poco de levadura leuda toda la masa. Si un creyente abre las puertas de su vida al pecado, por muy pequeño que éste parezca, le está dando
entrada a su vida al enemigo. ¿Me explico? Por eso es que nosotros debemos de vivir, ¿qué? Consagrados, apartados, dedicados para Dios. ¿Sí? Por eso alguien me dice, oiga pastor, ¿y puedo escuchar música mundana? Claro que puede. En serio, sí. ¿Y puedo echarme una cervecita de vez en cuando? Claro que puedes. ¿Y puedo fumarme un cigarrito por allá? Claro que puedes. ¿Y puedo ir a los bailes a bailar? Claro que puedes. ¿Y entonces qué no puedo? Entrar al cielo. Eso es lo único que no podrás. ¿De que puedes? Puedes, pero no podrás accesar al cielo. ¿Me explico? Y hay gente que hoy promueve la permisibilidad. Entendamos que una cosa, Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Sí? Porque nosotros hemos sido llamados a vivir en consagración. La Escritura dice, sin santidad, sin estar apartado. ¿Por qué nosotros no debemos de imitar la vida del mundo, la moda del mundo, el lenguaje del mundo? Porque nosotros somos consagrados. Dios te sacó del mundo. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Dios nos sacó del mundo y nos sacó para vivir una vida diferente, no una vida igual. Hay creyentes que no se les nota el cambio en su vida. Siguen hablando de la misma manera, siguen comportándose de la misma manera, siguen vistiéndose de la misma manera, siguen siendo iguales. Pero ustedes y yo debemos entender que hemos sido llamados a vivir consagrados para Dios. Por eso es que en ese versículo, en el versículo 2 dice, conságrame todo primogénito. Y después le habla de la fiesta de los panes sin levadura. Y es que dice que si a alguien se le llegaba a encontrar algo de leudado en su casa, sería cortado de Israel. Amén. Eso significa que no hay forma de que nosotros permitamos el pecado en nuestra vida. Tenemos que cortar con el pecado en nuestra vida. Hay pecados públicos y pecados ocultos. Y ustedes y yo hemos sido llamados a vivir en consagración para Dios. Eso debes de comprenderlo y entenderlo. ¿Sí? Porque está ahí en la Biblia. ¿Sí? Ustedes y yo hemos sido llamados para ser diferentes. Por eso es que Dios le dice a Moisés, diles que me consagren a todo primogénito y que durante 7 días me celebren la fiesta de los panes sin levadura. Y en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo nos habla de la levadura. Y nos dice quién es nuestra Pascua y que ahora celebremos la fiesta de los panes de la sinceridad y de la verdad. En otras palabras, de integridad, de honestidad, de rectitud, de santidad. Hay gente que es honesta, pero no es íntegra. Hay cristianos que son honestos, pero no son íntegros. Honestidad e integridad no son la misma cosa. La honestidad es diferente a la integridad. En una ocasión se dice de una anécdota de un hombre que pidió una pizza de un hotel y llevó, pero resulta que en la caja el repartidor puso el dinero de la venta, y cuando este hombre abre la caja,
sale corriendo con el dinero y lo alcanza en el estacionamiento, y el repartidor le agradece que le haya regresado el dinero y le dice: ¿sabe qué? Debo de hacer un video viral donde la gente vea que todavía hay gente honesta, gente honrada, gente íntegra. Y él le dice: no hagas ese video. Y le dice: no, pero es que esto es digno de publicarse. Y le dice: no quiero que me grabes. Y le dice: ¿y por qué? Porque si me grabas y lo subes al internet, mi esposa sabrá que le mentí. Yo le dije a mi esposa que yo iba a un viaje de negocios y estoy en este hotel con una mujer que no es mi esposa. Él era un hombre honrado, pero no íntegro. Hay cristianos honrados, pero no íntegros. Porque cuando Dios no los ve, hacen cosas que no son agradables a cuando los hombres no lo ven, hacen cosas que no son agradables a los ojos de Dios. Cuando la gente los ve, se comportan y se conducen correctamente. Pero en lo privado, donde no hay gente que lo conozca, hablan, dicen y piensan cosas que no son dignas de un hijo o de una hija de Dios. ¿Sí? Y es que un cristiano debe ser íntegro públicamente y en lo privado. ¿Sí? Porque una de las cosas que ustedes y yo debemos de saber es que el que esconde algo, tarde que temprano saldrá a la luz su pecado. Tarde que temprano saldrá a la luz esa doble vida. Tarde que temprano será expuesto. ¿Me explico? Para quebrantamiento, o se quebranta o sufre vergüenza. ¿Sí? Así que es bien importante saber que hemos sido llamados a vivir consagrados, apartados, dedicados para Dios. Amén. Entonces, es bien importante que nosotros entendamos esto. Una consagración pública y una consagración privada. Amén. Entonces, hay cristianos que en la iglesia levantan sus manos, adoran, y en la calle voltean a ver a las mujeres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como no hay quien los vea, le dan lugar a la carne. ¿Sí? Ustedes y yo no podemos permitir ni un poquito en nuestra vida, porque nos arruinará. ¿Sí? Nos estropeará nuestra vida personal. ¿Me explico? Entonces, porque hemos sido llamados a vivir consagrados para Dios. Amén. Regresemos a Éxodo capítulo 13. Gloria al Señor. Recuerde que hoy es día de enseñanza. Amén. Y es bien importante saber. Sí. Hace un día me llamaba un joven con una inquietud y me dijo, va a otra iglesia, y me dijo, quiero que me diga qué dice la palabra de este asunto. Y yo le dije, ¿quieres saber la verdad aunque duela? Sí, quiero saber la verdad aunque duela, aunque te implique sacrificio. Sí, bueno, tú lo dijiste. Y le hablé y le dije lo que la Escritura enseña del asunto. El detalle es que hoy en día muy pocos quieren separarse del pecado, del mundo. Quieren vivir sirviendo a dos señores, y eso es insostenible. No se puede sostener. ¿Sí? Entonces, hay gente que quiere amar a Dios, pero también ama lo que hace. ¿Sí? Y entregarse al Señor es una vida de entrega total.
Amén. Entonces, sé que para obtenerlo, usted va a decir, ¿y cómo le hago? Bueno, el Espíritu Santo de Dios nos ayuda en nuestras debilidades. Él es el que nos va guiando y Él es el que nos va fortaleciendo y Él nos va dando esa valentía para vivir apartados de todo aquello que nos ha arruinado la vida. Amén. Gloria al Señor. Por eso es que dice, este mensaje se llama apartados y guiados por Dios. Éxodo 13:11 dice: y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te lo hubiere dado, dedicarás ¿qué? Todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno ¿qué? Con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Ahí voy a tocar dos puntos rápidamente. En el versículo 13 dice: mas todo primogénito de asno ¿qué? Y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Esa palabra redimir significa salvar o recuperar o rescatar. Ahora le voy a hablar un poquito más de lo que esto significaba. Cuando dice redimirás el primogénito del asno, es que el asno es un animal que no es considerado para sacrificio, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, dice que sacrifica todo primogénito, todo macho, o sea, todo animal primogénito lo dedicaba a Dios en sacrificio. Y el asno o el burrito era un animal que no era considerado ceremonialmente hablando, ¿sí? Dice, y de todo primogénito de tu hijo también lo puedes redimir. Ahora, esta palabra kadosh, que significa santificar, significa que cuando Dios le da esta instrucción a Moisés, todos los primogénitos pasaban a estar al servicio de Dios en función como un sacerdote. Todo hijo mayor sería el sacerdote para sus hermanos. Pero si un papá, una familia, quería que se quedara en la familia, podría redimirlo, podía recuperarlo y rescatarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mandato de Dios hasta en ese momento era que todo primogénito podría estar al servicio de Dios. Esto queda anulado, más adelante lo veremos, cuando el pueblo de Israel levanta un ídolo llamado el becerro de oro. Y los únicos que condenan y castigan ese pecado es la tribu de Leví. Y entonces todos los primogénitos pierden ese derecho de ser sacerdotes y se le da exclusivamente a la tribu de Leví. Pero anterior a eso, todo primogénito tenía la oportunidad y la bendición de fungir como sacerdote para su familia.
Y aquella familia que no quisiera entregarlo al servicio, podía redimirlo. Y en Números da, lo veremos cuando lleguemos a Números, da las indicaciones de cómo redimir a todo hijo primogénito. Amén. Entonces, por eso dice, si tú no quieres redimir al primogénito del asno, o sea, porque tenía que presentar algo, y si la persona no quería recuperar, debía quebrarle ¿qué? La cerviz, la columna. Eso significaba que el animalito moría. ¿Sí? Si la persona no quería redimir, ¿sí?, no tenía derecho a quedarse con el primogénito, debía matarlo. Ahora, como al hijo no podía sacrificarlo, tenía que redimirlo, o lo entregaba al servicio de Dios, o lo redimía, o pagaba un rescate. ¿Me entiende? Entonces, por eso anteriormente todos los primogénitos tenían ese privilegio que más adelante solamente lo tuvo la tribu de Leví. Y en el versículo 16 dice: te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Y el versículo 9 dice algo similar. Ahora, hoy en día, cuando los judíos elevan plegarias en el muro de los lamentos, usted verá que tienen aquí en su frente como unas pequeñas cajitas y en el codo en la mano izquierda. Esas cajitas se llaman tefilín o filacterias. Jesús lo menciona en Mateo capítulo 23, versículo 5. Y vamos rápido. Gloria al Señor. Mateo 23, 5. ¿Alguien lo tiene? Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Cuando Jesús estaba diciendo ensanchan, se refería a eso. ¿Por qué? Fíjese que los judíos tienen esas dos pequeñas cajitas que se llaman tefilín o filacterias, que viene del griego filactos, filacterias, y ellos se la ponen en la frente porque ellos entendieron que debería ser de manera literal. Entonces aquí en la frente, en unos pequeños rollitos, ponen 4 porciones del Antiguo Testamento, y en la del brazo, en un pergamino, ponen los mismos 4 versículos, pero en un solo pergamino. Aquí lo dividen en 4 partes. Ellos, cada que rezan en las mañanas, en las tardes o en las noches, o van al muro de los lamentos, ellos se ponen esas cajas para poder cumplir con es parte de sus 613 mandamientos que tienen. ¿Sí? Ellos se lo amarran. Cuando usted vea, yo creo que en algún momento voy a ocupar la computadora para que ustedes vean a lo que me refiero. Pero ellos, cuando usted los ve, ellos se amarran aquí como unas pequeñas tiras y le dan 7 vueltas representando cada día de la creación. Y aquí hacen un nudo representando un anillo y haciéndose mención al profeta Oseas, y hacen como un tipo de letra. Tiene todo un simbolismo. El detalle es que ellos lo tomaron de manera literal, pero muchos no dejaron que eso se quedara en su mente y en su corazón. Hay gente que toma la Biblia como un amuleto, como los judíos. Ellos toman la cajita esa, la filacteria o el tefilín, porque ellos piensan que esas cajitas tienen el poder para ahuyentar a los demonios o a grandes males. Y para ellos ya se volvió como un amuleto. Hay cristianos que usan la Biblia como un amuleto.
abren la Biblia en el Salmo 91 y lo ponen en el buró de la cama y dicen, voy a dormir con la Biblia abierta. Para que si algo me quiere quitar el sueño, ahí está la Biblia abierta. O me voy a dormir con la Biblia aquí en el pecho para que me cuide la Biblia. No, hermano, la Biblia es para aprender y vivir lo que ella dice. No es como un amuleto, es una guianza de vida. De nada sirve cargar una Biblia grandotota como parte de nuestro outfit, o como parte de ¿cómo se diría?, de nuestra vestimenta. Hay unos que tienen unas bibliotas grandotas, bonitas, que la cargan, pero nada más la cargan como un libro, porque nada de lo que dice aquí obedecen y lo viven. ¿Sí? Y la Biblia es para vivirla, es para obedecerla, es para escudriñarla, es para aprender. Por eso el apóstol Santiago dice, no seáis solamente oidores, sino hacedores. De nada te sirve que cargues una Biblia grandota si no obedeces lo que ella dice. ¿Me explico? Lo único que te va a salvar es cuánto de la Biblia tú vives en tu vida diaria. ¿Sí? Entonces, mi amado hermano, mi amada hermana, todo lo que usted y yo aprendamos de la Escritura, tenemos que vivirlo. Amén. Esa es una realidad. Tenemos que vivir lo que la Escritura nos dice. Amén. Así que de nada importa que usted tenga una Biblia si cuando llega a su casa la rumba y no la agarra hasta dentro de 8 días. De nada sirve que tenga una Biblia grande y aún viva dándole lugar al pecado en su vida. Usted no se va a salvar por decir, yo conocía muchos textos de la Biblia. No. Yo le comentaba a alguien esta semana y le decía, lo que nos salva a nosotros es la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y recibirlo como Señor y Salvador. Sí, todo lo demás nos salva. Diezmar nos salva, ofrendar nos salva, estar en un ministerio nos salva, evangelizar nos salva, predicar nos salva. Lo único que salva es Cristo Jesús. ¿Sí? Y entonces lo único que te va a salvar es que Cristo Jesús sea tu Señor y tu Salvador, el dueño de tu vida, y que tú vivas rendido a Él. De nada te va a servir vestirte de corbata, de saco, falda larga, blusa larga. De nada te va a servir abandonar el maquillaje. De nada te va a servir eso si no vives conforme a la palabra de Dios. Esa es la realidad de la vida en la palabra de Dios. De nada te sirve cumplir con cosas secundarias si en tu corazón está seco y cerrado para Cristo Jesús. Esa es la verdad. Esa es la realidad. ¿Sí? Entonces hay gente que deja cosas y hace cosas secundarias, pero no las esenciales. Jesús le dijo a los fariseos, ustedes diezman de la menta, del eneldo, eso es bueno, pero han dejado de hacer otras cosas que son vitales. ¿Sí? Hay muchos que han dejado ciertas cosas, pero no han soltado cosas que realmente tienen que soltar. ¿Sí? Han cambiado algunos aspectos de su vida, pero otras cosas no las han soltado. ¿Sí? Estoy preparando un mensaje que se llama, habla acerca de que nuestras acciones dicen más que nuestras palabras. Y cómo nosotros podemos decir mucho, pero nuestras acciones muestran lo que verdaderamente somos. ¿Sí? Entonces, mi amado hermano, mi amada hermana, entendamos
que no es la apariencia, es vivir para Dios, ¿me entiendes? Es aquí que en tu corazón verdaderamente haya un cambio. ¿Sí? Por eso es que Moisés le dijo, 7 días comerán panes sin levadura. Y Pablo dice, ahora nosotros practicaremos la fiesta, pero de sinceridad y de verdad. Una vida honesta, íntegra, santa para Dios. ¿Sí? Entonces, mi amado hermano, mi amada hermana, eso es bien importante comprenderlo. Amén. ¿Vamos bien? ¿Estamos bien, iglesia? Gloria al Señor. Diga, qué bueno que vine hoy. Porque si no vengo, me pierdo de una bendición. Amén. Gloria al Señor. Denle gracias a Dios que yo no predico como unos predicadores que luego dicen, esos hijos del diablo, mentirosos. ¿Verdad? Se van a ir al infierno. Pero aunque yo no predique de esa manera, tengo que hablarle con la verdad. ¿Sí? Y la verdad es esa. La verdad es la verdad. No hay forma. La verdad no se puede diluir, no se puede bajar. La verdad es la verdad. Amén. Número 2. Ya hablamos de estar apartados para Dios. Ahora vamos a hablar de ser guiados por Dios. En el versículo 17 hasta el 22 nos habla de la guianza. Sí. Lea conmigo el versículo 17. Dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no qué, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Pero nótese desde el versículo 17, allí hay algo tan maravilloso que aprender. Dice que Dios no permitió que ¿qué? No los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. A donde Dios los quería llevar, habían 2 caminos, habían la ruta larga y la ruta corta. En la ruta corta hubieran llegado en pocos días, pero en esa ruta corta habían fortalezas egipcias y estaba el territorio filisteo. Recuerde que Israel habían estado en servidumbre, ellos no se habían preparado para la guerra. ¿Sí? Entonces Dios los llevó por un camino más largo, pero era el camino que ellos deberían de tomar. ¿Sí? El camino de Dios es el buen camino. ¿Sí? Aunque a veces no lo parezca. Ahora, quiero que entendamos esto. Quiero ayudarle como a mí me ha ayudado la palabra del Señor. Dios no nos meterá en una prueba que no podamos enfrentar. Porque ahí en ese versículo 17 dice que Dios no permitió que fueran por la tierra de los filisteos. La razón era porque el pueblo no estaba preparado para la guerra. Así que Dios no iba a permitir que enfrentaran algo para lo cual ellos no estaban preparados. Ahí tienes una verdad. Dios no permitirá que tú enfrentes una prueba para la cual tú no estás preparado o preparada. Dios sabe hasta dónde tú puedes soportar. Dios sabe hasta dónde tú puedes aguantar. Y en esa misma medida Él te permitirá enfrentar pruebas, pero no pondrá una prueba que sea más grande que tú. ¿Me entiendes? Dios no permitió que el pueblo pasara por ahí porque aún no estaba listo, aún no estaban preparados. Por eso Él dijo para que no se regresaran al ver la guerra. ¿Sí? Entonces, mi amado hermano, mi amada hermana, cuando eres guiado por Dios, Dios te va a llevar por el camino
que tenga que llevarte. Él sabe en qué momento tú puedes y estás capacitado para enfrentar algo y en qué momento no. Entiende, a veces los procesos duran cierto tiempo porque probablemente es mejor para ti que el proceso dure más porque aún no estás listo para enfrentarlo de una manera diferente. No sé si me explico. Porque la ruta que el pueblo de Israel siguió era la ruta más larga. O sea, el tiempo que les tomó en llegar a ese lugar fue más largo. Tuvieron que dar la vuelta. Pero fue el camino correcto porque ellos no podían enfrentar a los filisteos. Cuando el pueblo de Israel tuvo la capacidad, Dios le permitió enfrentar a sus enemigos y ellos salieron vencedores. Pero mientras ellos no estuvieron preparados, Dios prefirió llevarlos por un camino más largo y que fuera más largo el tiempo, pero guardarlos. ¿Me entiende? A veces aún tú no estás preparado para enfrentar ciertas situaciones porque no te has desarrollado en su totalidad. Y a veces Dios te extiende el camino o el proceso y es mejor para ti. No es que debes de cuestionar, sino entender que probablemente Dios te está llevando por un proceso más largo porque aún no estás suficientemente preparado para enfrentar una batalla grande. Cuando estés preparado o preparada, Dios te permitirá enfrentar esas batallas y obtener victorias más inmediatas, pero ya estarás completamente listo. Espero explicarme. ¿Sí? Por eso es que el pueblo fue llevado por un camino más largo, porque en ese momento ellos no estaban preparados para lidiar ni con las fortalezas egipcias, ni con los filisteos. Dios sabía, así que lo que hizo Dios es llevarlo por un camino más largo. Esa es una verdad. Cuando alguien es guiado por Dios, Dios lo va a llevar por el camino que es conveniente para él o para ella. ¿Sí? No importa que nos parezca más difícil, no importa que el camino parezca más largo o el proceso, porque Dios nos conduce por el mejor camino. Amén. ¿Sí? Dios nos conduce por el mejor camino. Entonces, entendemos ahí, y dice el versículo 19, tomó también consigo Moisés los huesos de ¿qué? El cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Versículo 21. ¿Y Jehová qué? En una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Sí? Esta palabra en el versículo 21 dice, y Jehová iba ¿qué? Delante de ellos. Esa palabra es el sustantivo plural panim. Y ese sustantivo no tan solo significa delante como traduce la Reina Valera, sino también significa dirigir, defender y favorecer. Eso es lo que significa este sustantivo, panim. No solamente significa delante, sino también defender, dirigir o favorecer. Escuche lo siguiente. A quienes Dios lleva a un desierto, Dios no los abandonará ni los dejará perderse allí,
sino que cuidará de guiarlos en el desierto. ¿Sí? Por eso es que dice, nunca se apartó del pueblo. La traducción lenguaje actual dice, nunca los dejó Dios solos. Dios los llevó por el desierto por una razón, pero en el desierto Dios no los dejó. Dios te puede llevar a través de un desierto, aunque no lo entiendas, aunque te parezca un proceso largo. Una cosa es verdad, en medio del desierto tú no estarás solo, no estarás sola. Dios estará contigo en medio del desierto, cuidándote en el día y cuidándote en la noche. Esa es una verdad. Cuando alguien es guiado por Dios, aún en el desierto, Dios los guía. ¿Sí? Estamos hablando de ser apartados y guiados. Cuando alguien es apartado para Dios y obedece, cuando alguien Dios lo guía y dice, está bien Señor, no entiendo, quisiera que el proceso durara menos, quisiera que la respuesta viniera ya, pero Dios te pone en un desierto y en un proceso largo, porque es preferible para ti, porque ahí verás la gloria de Dios, porque ahí Dios quiere enseñarte algo. Pero ahí en el desierto Dios no te abandonará, porque al pueblo de Israel dice que Dios nunca lo dejó solo, que la columna no se apartó ni en el día ni en la noche. Permanentemente la presencia de Jehová estuvo con el pueblo en medio del desierto. ¿Sí? En el día con una nube y en la noche con una columna de fuego. Y el pueblo caminó en ese desierto día y noche, pero la presencia de Dios estuvo con ellos. Esto mismo lo sabía David. David sabía. Por eso es que él expresa en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte. Porque David había sido criado entre los rabinos y los maestros. Y ellos en cada Shabbat se hablaban y decían, recuerden, oh israelitas, que cuando Dios nos condujo por el desierto, nunca se apartó de nosotros su presencia, la Shekinah de Dios. Y eso David lo tenía presente. Y David dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque el Dios de David, el Dios eterno, es nuestro Dios. Aunque Dios te haga ir por un desierto y el proceso sea largo, ahí estará contigo en ese desierto, guardándote, cuidándote, dándote calor, dándote paz, dándote seguridad. No te abandonará, no te va a desamparar, porque Él es fiel a su palabra. Esa es una realidad. Cuando alguien se deja guiar por Dios, aunque vaya por un desierto, ¿sí? Hay un libro que escribió el pastor Gebel, y tiene mucha imaginación ese varón de Dios. Y no recuerdo cuál de todos sus libros es, pero dice, imaginemos que había una familia en el pueblo de Israel en medio del desierto. Y esa familia se cansó y dijo, ya todos los días y todas las noches caminar, aquí nos vamos a quedar. Dice que decidieron quedarse. Y el pueblo marchó. Por un rato estuvieron bien, pero conforme fueron pasando las horas no tenían la nube que les protegiera del sol. Entonces empezaron a resentir en los estragos del calor, la sed, porque había una nube que los protegía del sol. De pronto llega la noche y en el desierto ustedes saben que en el día hace un sol terrible, como en Tustepec, y en la noche hace un frío terrible, insostenible. Y cuando llegó la noche ya no estaba la columna de fuego y empezaron a sentir frío. Empezaron a ver que sin la presencia de Dios iban a perecer. Cuando alguien se deja guiar por el Señor y somete su voluntad,
En medio del desierto Dios lo va a cuidar. Pero hay personas que no quieren ser guiadas por Dios y hacen su soberana voluntad y empiezan a sufrir esos estragos de conducir su vida ellos mismos. Tienes que entender que hay beneficio cuando te dejas guiar por el Señor. Pero si tú no quieres, acuérdense que dijimos, Dios no es titiritero. Dios no va a manejar tu vida. Tú y yo tenemos que aprender a someter nuestra vida. Si no queremos que Dios nos guíe, podemos hacer lo que queramos, pero el día de mañana no llores por las consecuencias de tus decisiones. Porque las decisiones de vivir tu vida a tu manera traerán consecuencias y serán consecuencias verdaderamente lamentables. ¿Sí? Entonces ustedes y yo tenemos que aceptar ser guiados por Dios. Dios no va a someter tu voluntad, tú tienes que someter tu voluntad a Dios. Tú puedes hacer, saliendo de aquí, tú puedes vivir como tú quieras y hacer lo que tú quieras. Nadie, ni Dios te lo impide. Voluntariamente tenemos que rendir nuestra voluntad a Dios. Porque aun cuando Él nos guíe en un desierto, Él nos va a cuidar. Pero si yo me voy al desierto por mi voluntad, no habrá quien me pueda cuidar. ¿Sí? Entonces es la importancia de ser guiados por Dios. De que ustedes y yo aprendamos a someter nuestra voluntad a Dios. ¿Sí? No es fácil, pero nos conviene a nosotros rendirnos a Dios, vivir apartados para Él, consagrados para Dios y permitir ser guiados por Dios. Examina tu vida, tus decisiones, ¿cuántas de ellas fueron guiadas por Dios? ¿Cuántas de tus decisiones han sido guiadas por Dios? ¿Cuántas de esas decisiones tú doblaste rodillas, ayunaste, lo llevaste a los pies del Señor? Si hiciéramos una encuesta, la mayoría de nuestras decisiones fueron tomadas sin ser guiados por Dios. Hicimos lo que creímos que estaba bien. ¿Sí? Y a veces estamos pagando las consecuencias. Y a veces decimos, es que Dios me tiene en el proceso. No, no es el proceso, es el resultado de tus malas decisiones por no dejarte guiar por Dios. No es proceso, es la consecuencia de una vida desordenada y rebelde. A veces nosotros nos confundimos y decimos, es que Dios me está pasando por un proceso. No. Si eres una persona que no se deja guiar por Dios, eso no es parte del proceso, es consecuencia de tu rebeldía. Esa es la verdad. ¿Sí? No es proceso, es consecuencia de la rebeldía. Parte del proceso es cuando yo permito que Dios me guíe. Eso sí es proceso. Pero guiar mi vida a mi manera y ver lo malo que me está pasando no es parte del proceso. Ni es parte, puede ser parte del quebrantamiento. Pero nosotros una cosa debemos de aprender es a ser responsable. Responsable de la condición en la que nos encontramos. Porque si somos responsables y lo vemos, solamente con la ayuda de Dios podremos salir de esa condición. Pero si estamos culpando a los demás, es que yo estoy así por culpa de mi mamá, por culpa de mi papá, por culpa de mi mujer, por culpa de mi marido, por culpa de mis hijos, por culpa del pastor. Pero yo no me responsabilizo de mi vida, yo no voy a salir de esa condición. ¿Sí? Yo tengo que y decir, es verdad, reconozco que mis decisiones han sido sin considerar a Dios. Acuérdense que no es lo mismo honestidad que integridad. Entonces Dios sabe. Entonces ustedes y yo debemos de examinar nuestra vida. ¿Sí? Entonces Dios le dijo a Moisés, conságrame todo primogénito. Celebren la fiesta de los panes sin levadura. Por un propósito. Consagrar es apartarlos. La levadura es no permitir el pecado en nuestra vida. Y si en algún momento pecamos, la Escritura dice que abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo.
pero no significa que sigamos viviendo una vida pecaminosa, ¿sí? O sea, pecamos quizás con el pensamiento, con la boca, con la actitud. A veces no decimos nada, pero con un gesto decimos todo, ¿verdad? A veces hacemos... Y cuando uno hace así, ¿qué entiende usted como por ese gesto? Que algo no le gusta. Entonces, aunque a veces nosotros no lo digamos, entonces nosotros a veces podemos pecar con nuestra mente, con nuestros ojos, nuestros oídos, con nuestros gestos, con nuestras acciones, ¿sí? Todos pecamos. Pero una cosa es que yo viva pecando continuamente. Imagínense que yo le digo a mi esposa, eres una burra, eres una tonta, eres una mensa, no sirves para nada. Y al rato ya viene el Espíritu Santo y me quebranta, ¿no? Y yo me arrepiento. Y perdóname, Señor, perdóname por haber ofendido a mi esposa. Y le pido perdón. Y al otro día me vuelvo a poner enojado y le vuelvo a decir lo mismo. Y otra vez, eso no es apartarse del pecado. Y no es arrepentimiento. ¿Sí? Entonces hay personas que pueden pecar, o todos pecamos, y arrepentirse y avanzar, pero hay quienes persisten en esa vida. Y esa vida traerá consecuencias malas, resultados duros, ¿sí? Y por eso es bien importante nosotros vivir apartados, separados del pecado, ¿sí? Y vivir guiados por Dios. Amén. Así que, mis amados hermanos, cerramos con el versículo 22, dice: nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Pero el pueblo de Israel tenía, fíjense que más adelante veremos que cuando la nube se movía, ¿qué hacía el pueblo? Se movía. Y cuando la nube se detenía, si no se movía, si Dios no se movía. Sí, entonces lo veremos más adelante. Y Salmo 91 dice: el que habita al abrigo. O sea, esos resultados vienen aquel que permanece, aquel que vive. Amén. Entonces, seguiremos aprendiendo de las Sagradas Escrituras. Amén. Así que vamos a ponernos de pie en esta preciosa tarde. Le damos gracias a Dios. Amén. Gloria al Señor.